Esta noche, en Dossier Paranormal Radio, las líneas se saturan con el eco de lo imposible. 5 testimonios, 5 grietas en la estructura de lo que llamamos realidad. 5 llamadas que desafían la lógica de la física y la memoria. Bienvenidos a Dossier Paranormal Radio. Gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia que ya es su casa. Antes de ir con nuestra primera historia, quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que viene manejando por la Avenida Constitución allá en Monterrey, que sabemos que a esta hora el tráfico se pone pesado, pero aquí los acompañamos con lo mejor del mundo de lo inexplicable. También un abrazo a los que nos escuchan en la tranquilidad de su hogar, aunque después de lo que vamos a escuchar, dudo que se queden muy tranquilos. Tenemos ya en la línea a una amiga que nos contacta desde el norte, desde la Sultana del Norte allá en México, quien asegura que una mañana cualquiera, su vida entera fue reemplazada por una versión que ella no reconoce. Valeria Espinosa, bienvenida a Dossier Paranormal. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en esa casa de la colonia Cumbres que te cambió la percepción de la realidad para siempre? Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos. La verdad es que me tomó mucho tiempo decidirme marcar porque uno piensa que lo van a tachar de loca, pero lo que yo viví no tiene otra explicación. Fue un martes, me acuerdo perfecto porque el calor en Monterrey estaba insoportable. Me fui a dormir temprano, todo normal, mi esposo, que se llama Roberto, estaba viendo la tele y mis 2 hijos ya estaban en sus cuartos. Me quedé dormida profundamente, de esos sueños que se sienten como un vacío negro, sin imágenes. Pero cuando abrí los ojos a las 6 de la mañana por la alarma, sentí un frío que no era de este clima. Me senté en la cama y lo primero que noté fue el olor de la habitación. No olía a nuestro suavizante de telas, olía como a flores secas, algo viejo. Volté a ver a mi esposo y se me detuvo el corazón. El hombre que estaba acostado a mi lado no era Roberto. O sea, se parecía a Jorge, tenía su estatura y su complexión, pero sus rasgos eran distintos. Tenía la nariz más afilada y una cicatriz en la ceja que mi esposo jamás ha tenido. Me quedé paralizada, sin poder respirar, viendo cómo ese extraño roncaba en mi propia cama. Qué fuerte lo que nos estás diciendo, Valeria. Imagino ese choque de levantarte y sentir que el espacio que habitas ya no te pertenece. ¿Y qué hiciste en ese momento? ¿Lo despertaste o intentaste salir de la habitación? Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, pensando que quizás estaba todavía en una pesadilla de esas tan reales que te confunden. Salí al pasillo y caminé hacia el cuarto de mis hijos. Jorge, ahí fue cuando el miedo se me metió en los huesos. En las paredes del pasillo había fotos familiares, pero en ninguna salía mi Roberto. Salía este hombre, este impostor, abrazándome a mí en lugares donde yo sí recordaba haber estado, como el Paseo Santa Lucía o la Cola de Caballo, pero él ocupaba el lugar de mi marido. Entré al cuarto de los niños y ellos estaban dormidos. Eran mis hijos, sus caritas eran las mismas, pero las sábanas eran de colores que ellos odian. Mi hijo mayor, que siempre ha sido fanático del fútbol, tenía el cuarto lleno de pósters de astronomía y planetas. Me acerqué a despertarlo, suplicando por dentro que me reconociera, que me dijera algo que me regresara a mi mundo. Cuando abrió los ojos y me vio, me sonrió y me dijo que qué bueno que ya estaba despierta, que si le iba a preparar el desayuno que le gusta. Pero cuando me habló, usó un apodo que nadie en mi familia usa conmigo. Me dijo un nombre que no es mío, pero lo dijo con una naturalidad que me dio náuseas. Sentí que el aire de la casa estaba pesado, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. Es increíble lo que narras, Valeria. Es como si hubieras dado un paso lateral hacia una vida que es casi la tuya, pero con esos errores en la matriz que mencionas. Es una dislocación total de tu identidad. Por favor, sigue adelante con el relato. Estamos todos aquí pendientes de cada palabra. Lo peor vino cuando bajé a la cocina. Busqué mi celular para revisar mis mensajes, para ver fotos viejas y convencerme de que yo tenía la razón. Cuando logré desbloquearlo, porque incluso la clave era otra, y tuve que probar varias veces hasta que mis dedos lo hicieron por puro instinto, entré a la galería. No había ni una sola foto de la vida que yo recordaba.
Había viajes a ciudades que nunca he visitado, fiestas con gente que no conozco pero que en las fotos parecían mis mejores amigos. Me senté en la mesa y me puse a llorar en silencio. En eso bajó el hombre, el que se supone era mi esposo. Se acercó a mí, me puso la mano en el hombro y sentí una corriente eléctrica horrible, un rechazo físico inmediato. Me preguntó qué me pasaba y me llamó por ese otro nombre. Yo le grité que quién era él, que dónde estaba mi familia. Él se me quedó viendo con una cara de confusión y lástima que me dolió más que si me hubiera golpeado. Llamó a mis hijos y les dijo que su mamá estaba teniendo otro episodio. Jorge, ahí entendí que en esta realidad yo era la que estaba mal, la que tenía antecedentes de problemas mentales que yo jamás he tenido. Revisé el cajón de las medicinas y encontré frascos con mi nombre, prescritos por doctores que no conozco. Me sentí vigilada por la propia casa, como si las paredes y los espejos supieran que yo no encajaba ahí, como si el ambiente me estuviera rechazando por ser un elemento extraño en esa simulación. Me deja sin palabras, Valeria. Esa sensación de ser un extraño en tu propia piel y frente a tus seres queridos es de los terrores más profundos que existen. Es como si la realidad se hubiera reescrito y tú fueras el único archivo sin actualizar en ese sistema. Exacto, Jorge. Estuve así 3 días. 3 días fingiendo, tratando de aprender los nombres de mis supuestos amigos, tratando de entender cómo funcionaba esa otra vida. Cada noche me dormía rezando, pidiendo que al despertar todo volviera a la normalidad. La atmósfera en esa casa era irrespirable. Sentía que en cualquier momento alguien se iba a dar cuenta de que yo sabía la verdad y que algo malo me pasaría. Hasta que el viernes por la mañana volví a despertar y el olor a vainilla de mi suavizante de siempre inundó mi nariz. Volteé y ahí estaba mi Roberto, con su cara de siempre, con su cicatriz de la infancia en la carilla. Corrí a ver a mis hijos y sus cuerpos estaban como debían. Pero lo que no me deja dormir, Jorge, lo que me tiene marcándote hoy, es que cuando revisé mi celular de nuevo, entre mis fotos de siempre, encontré una sola foto, perdida al final de la galería, donde salgo yo con ese otro hombre, sonriendo frente a una iglesia que no reconozco. Siento que esa otra realidad sigue ahí, acechando, esperando a que me descuide para volverme a jalar. Valeria, te agradecemos profundamente que hayas compartido esta experiencia tan perturbadora con nosotros. Es un recordatorio de que lo que llamamos realidad es mucho más frágil de lo que pensamos. Amigos, la historia de Valeria nos deja pensando si realmente estamos donde pertenecemos o si en cualquier momento el velo se puede volver a rasgar. No se alejen, que en Dossier Paranormal los misterios parecen no tener un punto final. Y quizás, mientras nos escucha, el mundo a su alrededor ya empezó a cambiar. Regresamos después de este breve espacio. Estamos de vuelta en Dossier Paranormal Radio. Qué bueno que sigan ahí, pegados al receptor en esta noche que parece susurrar cosas entre la estática. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan mientras cruzan el Paso Los Libertadores, o los que vienen bajando por la costanera norte allá en Santiago. Manejen con cuidado que la noche está cerrada y el asfalto engaña. Saludamos también a quienes están en la calidez de su sala, aunque el tema que traemos hoy les va a enfriar hasta el café. Tenemos en la línea a una mujer que encabeza un movimiento ciudadano muy particular en el Cono Sur. Ella asegura que miles de personas están sufriendo por el luto de una tragedia que, según los libros de historia y los sismógrafos oficiales, simplemente nunca ocurrió. Yolanda Narváez, bienvenida al programa. Cuéntanos esto que nos tiene a todos con el corazón en un hilo desde Chile. Muchas gracias, Jorge. Un saludo para ti y para todos los que no se conforman con la realidad que nos venden. Mira, yo te hablo con un nudo en la garganta porque lo que nos pasa a muchos aquí en Santiago, y especialmente en la zona de San José de Maipo, no tiene nombre. Para el mundo, el 14 de mayo de 1998 fue un día soleado, tranquilo, sin novedades. Pero para mí, y para casi 300 personas que nos reunimos en secreto, ese fue el día en que la tierra se tragó a medio pueblo. Yo tengo el recuerdo grabado a fuego, Jorge. El cielo se puso de un color violeta oscuro,
un tono que nunca he vuelto a ver, y el aire empezó a vibrar antes de que el suelo se rompiera. No fue un temblor normal, fue como si un gigante estuviera arrancando las raíces del cerro. Yo vi como la antigua casona de la familia Vicuña, una construcción preciosa de adobe que estaba en la plaza, se partió en dos y desapareció en una grieta negra que escupía un olor a azufre y a humedad vieja. Recuerdo los gritos, el polvo blanco que no nos dejaba respirar y el sonido de las campanas de la iglesia sonando solas por el vaivén. Pero cuando busco en los archivos, cuando voy a la biblioteca o busco en internet, me dicen que esa casona nunca existió y que ese día no hubo ni un movimiento telúrico. Es algo que me vuela la cabeza, Yolanda. Hablas de un evento con una carga emocional y física tremenda, con detalles tan específicos como el olor y el color del cielo. ¿Cómo es que algo de esa magnitud puede borrarse de la memoria oficial, pero quedar tatuado en ustedes? Es una tortura, Jorge. Es sentir que te volviste loca, pero luego te encuentras con un vecino en la feria y sin decir mucho terminas llorando porque los dos recordamos los nombres de los desaparecidos que nadie busca. Yo recuerdo a una niña, se llamaba Claudia, que jugaba con mis hijos. Sus padres ya no viven aquí, y si les pregunto, me dicen que ellos nunca tuvieron una hija. Pero yo tengo el hueco en mi memoria de su risa y de cómo quedó atrapada bajo el arco de la entrada. Lo más aterrador es que cuando vas al lugar donde ocurrió la tragedia, en lugar de ruinas, hay un parque hermoso con árboles que parecen tener 50 años. ¿Cómo puede haber un árbol viejo en un sitio que yo vi destruirse hace menos de 30? A veces me quedo parada en medio de ese parque y siento que el suelo todavía está caliente, o que si pongo el oído contra la tierra, puedo escuchar el eco de los crujidos de esa tarde. Es como si viviéramos en una superposición, como si una parte de nosotros se hubiera quedado atrapada en esa otra línea de tiempo donde el desastre sí ocurrió, y esta realidad nueva intentara taparlo con una capa de pintura fresca que no termina de secar. El ambiente se siente pesado, Jorge, como si el aire tuviera memoria y nos estuviera vigilando para ver si finalmente olvidamos. Lo que describes, Yolanda, es un fenómeno de remanencia histórica impresionante. Es como si el tiempo hubiera cicatrizado mal y ustedes fueran la costra que no permite que la herida se oculte del todo. Sigue contándonos, por favor, porque esto de los desaparecidos que nadie reconoce es realmente perturbador. Es que no solo somos nosotros, Jorge. Hemos encontrado fotos. Bueno, fragmentos de fotos. Un señor del grupo tiene una imagen vieja, muy dañada, donde se ve la punta de la torre de la iglesia que ya no está. La llevamos a expertos y nos dicen que es un montaje o que es de otro país, pero nosotros sabemos que es nuestra parroquia. Lo que más miedo nos da es que últimamente la gente del grupo está empezando a olvidar detalles. A veces nos reunimos y alguien pregunta, ¿de qué color era la puerta de la casola? Y ya nadie se acuerda. Es como si la realidad actual estuviera comiendo nuestros recuerdos, borrándolos como un virus informático. Yo me he puesto a escribir todo en libretas, pero incluso las palabras a veces parecen cambiar cuando las leo al día siguiente. Hay una sensación constante de ser observados, como si hubiera unos ojos invisibles que esperan a que cerremos los párpados para cambiar un mueble de lugar o borrar una calle entera. Es un horror muy silencioso, Jorge. No hay monstruos con colmillos. Hay un vacío que camina detrás de ti y que te susurra que nada de lo que amaste fue real. A veces camino por el centro de Santiago y me pregunto cuántos de esos edificios que veo son reales y cuántos aparecieron anoche para tapar una fosa común que el mundo decidió ignorar. Yolanda, te agradezco de corazón que nos abras esta ventana a una realidad tan inquietante. Tu voz es el testimonio de que hay verdades que pesan más que la historia oficial. Amigos, lo que nos cuenta Yolanda desde Chile nos deja con una duda punzante. ¿Cuántos de nuestros propios recuerdos habrán sido reemplazados por una versión más amable de los hechos? No se despeguen de la sintonía,
porque al parecer la Tierra tiene secretos que ni el olvido puede enterrar del todo. Estén atentos, que a lo mejor el mundo que conocieron al acostarse ya no es el mismo que los rodea en este momento. Volvemos en un instante a Dossier Paranormal. Seguimos en Dossier Paranormal Radio. Gracias por seguir en sintonía en esta velada donde las sombras parecen estirarse un poco más de lo normal. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los que nos escuchan allá en la Isla del Encanto, especialmente a la gente que va transitando por la autopista Luis A. Ferré, allá en Puerto Rico. Vayan con calma, que la carretera de noche siempre guarda sus propios misterios. También a los que están tranquilos en sus hogares, aunque la historia que sigue les va a hacer mirar 2 veces cualquier superficie que refleje su imagen. Tenemos en la línea a Julián Mercado, quien nos contacta desde la ciudad señorial, en Ponce, y nos comenta que lo que encontró mientras manejaba por las calles solitarias del sur no tenía nombre. Un fallo en el tiempo que se manifestó a través de su propio vehículo. Julián, hermano, bienvenido al programa. Cuéntanos cómo fue que el mundo decidió ir un segundo por detrás de lo que veías en tu espejo. Saludos, Jorge. Gracias por recibir mi llamada. Te hablo todavía con el corazón que se me sale del pecho. Esto empezó hace unas 3 semanas, bajando por la carretera 14, esa que va hacia el centro de Ponce. Era tarde, como la 1 de la mañana, y no había ni un alma en la vía. Yo iba en mi camioneta, tranquilo, escuchando música bajito. De repente, al mirar por el retrovisor central para cuadrarme en un carril, sentí que algo estaba mal. Tú sabes que uno conoce el ritmo de la carretera, las luces de los postes pasando rítmicamente. Pero esa noche, cuando miraba por el cristal, la luz que yo acababa de pasar físicamente tardaba 1 segundo más en aparecer en el reflejo. Al principio pensé que era el cansancio, que mis ojos estaban pesados, pero luego vi algo que me heló la sangre. Un gato cruzó la carretera corriendo. Yo lo vi pasar frente a mis focos, lo esquivé, y cuando miré rápido al espejo retrovisor para ver si estaba bien, el gato todavía no había cruzado en el reflejo. El espejo me mostró al animal parado en la orilla, preparándose para saltar, cuando yo ya lo tenía metros atrás en la vida real. ¡Qué cosa más impresionante, Julián! Me dejas frío con esa descripción. Es como si el cristal estuviera procesando la realidad con un retraso, como cuando se traba una transmisión de video por internet, pero en plena carretera. ¿Qué pasó después de ese primer encuentro con el retraso temporal? Jorge, ahí fue donde me entró un frío que no se me ha quitado con nada. Traté de convencerme de que era una ilusión óptica, pero la curiosidad, o quizá el mismo miedo, me hizo empezar a probar el espejo. Empecé a mover la mano frente a mi cara, mientras miraba el retrovisor. Jorge, mi mano en el espejo se movía 1 segundo después que la mía. Era como si mi reflejo fuera una entidad independiente que estaba tratando de alcanzarme, imitando mis movimientos con una demora macabra. Decidí acelerar para llegar rápido a mi casa, en la urbanización La Rambla, pero mientras más rápido iba, más cosas veía en el espejo que todavía no habían pasado frente a mí. O mejor dicho, que ya habían pasado, pero el espejo las retenía. Lo peor fue cuando pasé frente a una de esas casonas antiguas que hay por ahí. En el mundo real, la casa estaba a oscuras, muerta, pero cuando la vi por el retrovisor, 1 segundo después de haberla pasado, todas las luces de la planta alta estaban encendidas y había alguien en el balcón saludándome. Cuando giré la cabeza para mirar hacia atrás directamente, la casa estaba oscura de nuevo. El espejo me estaba mostrando una capa de la realidad que mis ojos no podían ver de frente. Sentí que el cristal era un portal a un tiempo que ya fue o que apenas estaba por ser, y que yo estaba atrapado en medio de esa asincronía. Es un relato que nos pone a pensar en la fragilidad de nuestra percepción, Julián. Esa idea de que el espejo te muestra algo que ya no está o que apenas se está manifestando en otra frecuencia es verdaderamente inquietante. ¿Lograste llegar a tu destino o el fenómeno se volvió más agresivo? Llegué, pero no fue fácil. Antes de entrar a mi calle, tuve que frenar en un semáforo que estaba en rojo. Me quedé mirando fijamente el retrovisor lateral esta vez. Vi a un hombre caminando por la acera en el reflejo. Era un hombre alto, con una gabardina que no pega con el calor de Ponce.
Lo vi acercarse a mi puerta en el reflejo. Miré rápido por la ventana real y la acera estaba vacía, no había nadie. Volví al espejo y el hombre ya estaba pegado al cristal de mi camioneta en el reflejo, mirándome con unos ojos negros que no tenían brillo, unos ojos negros que parecían pozos. En el reflejo, él levantó la mano para tocar mi ventana. Jorge, yo escuché el golpe en el cristal real, un toc-toc seco, físico, pero afuera no había nadie. El sonido ocurrió en mi tiempo, pero el hombre solo existía en el tiempo del espejo. En ese momento el semáforo cambió a verde y quemé llantas. Salí de ahí como si me persiguiera el mismo diablo. Entré a mi garaje, apagué la camioneta y no me atreví a mirar ningún espejo de la casa por el resto de la noche. Cubrí el retrovisor con una toalla porque sentía que si lo miraba de nuevo, el hombre ya no iba a estar afuera del cristal, sino sentado en el asiento de atrás, esperando a que el tiempo se sincronizara. Julián, hermano, te agradezco mucho la valentía de contar esto. Es un testimonio que nos hace cuestionar si los espejos realmente son superficies pasivas o si guardan una memoria propia que a veces se desajusta. Amigos de Dossier Paranormal, la historia de Julián en Ponce nos deja una lección. La próxima vez que sientan que alguien los mira mientras manejan de noche, piénsenlo 2 veces antes de mirar el retrovisor. Tal vez lo que vean ahí no sea un reflejo, sino algo que viene 1 segundo detrás de ustedes, acortando la distancia. No se retiren, que la noche apenas comienza y quién sabe qué más está esperando a que miremos en la dirección equivocada. Regresamos en breve. Qué alegría que sigan con nosotros en Dossier Paranormal Radio en esta madrugada. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan allá en la bellísima Argentina, especialmente a los que vienen cruzando la avenida 9 de Julio o los que están tomando un mate tarde en la calidez de su hogar en Palermo o Recoleta. Manejen con cuidado y no miren tanto por el retrovisor que la noche está brava. Tenemos en la línea a Karina Rossi, quien nos contacta desde Buenos Aires y nos comenta que lo que experimentó durante una noche de descanso no fue un simple sueño, sino una ventana aterradora hacia su propio destino final. Karina, bienvenida al programa. Es un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo es eso de que asististe a tu propio funeral mientras dormías? Hola Jorge, muchas gracias por el espacio. La verdad que me tiembla un poco la voz porque esto que me pasó no se lo deseo a nadie. Pasaron ya 2 meses y todavía siento que no terminé de despertar del todo. Fue un jueves a la noche. Me acosté cansada, normal, pero apenas cerré los ojos, entré en un estado de lucidez que nunca antes había tenido. No era como soñar, Jorge. Yo sentía el peso de mi cuerpo, sentía el aroma de las flores, un perfume a nardos y calas que era tan real que me daba náuseas. De repente, me vi parada en la puerta de una sala velatoria muy conocida allá por la zona de Chacarita. El cielo estaba gris, uno de esos días húmedos de Buenos Aires donde el aire te pesa en los hombros. Vi a mi hermano llegar, lo vi bajar de su auto, un modelo que él ni siquiera se había comprado todavía en ese momento, pero yo lo reconocí perfectamente. Entré a la sala y el silencio era tan absoluto que se podía escuchar el goteo de un aire acondicionado en el pasillo. Y ahí estaba yo, Jorge. Me vi a mí misma en el cajón, con un vestido azul que tengo guardado en el fondo del placar y que casi nunca uso. Es escalofriante lo que nos narras, Karina. Verse a uno mismo sin vida, con ese nivel de detalle en el vestuario y hasta en el modelo del auto de tu hermano, es para que a cualquiera se le detenga el pulso. ¿Pudiste interactuar con alguien o eras solo una observadora invisible en ese lugar? Era como ser un fantasma entre los vivos, Jorge. Nadie me veía, pero yo podía escuchar todo. Me acerqué a mi mejor amiga, Silvina, que estaba llorando en un rincón cerca de un ventanal que daba a un patio interno. Ella estaba hablando con un primo mío que vive en Rosario y que hacía años que no veíamos. Escuché clarito cómo ella le decía que yo me había ido con una cuenta pendiente, y él le respondía que lo más triste era que el gato se había quedado solo en el departamento. Yo me quedé helada porque en ese entonces yo ni siquiera tenía gato. Me acerqué al cajón y me miré de cerca. Tenía un maquillaje muy suave, pero lo que más me impactó fue que en mis manos, entrelazadas sobre el pecho, tenía un rosario de madera que se le perdió a mi abuela hace una década.
Sentía una angustia que no te puedo explicar, un vacío en el pecho, porque yo quería gritarles que estaba ahí, que no me enterraran, pero mi voz no salía. Era como si el aire de esa sala fuera de cristal y yo no pudiera romperlo. Lo peor fue cuando entró un hombre que yo no conocía, un tipo de traje oscuro y anteojos, que dejó una nota sobre el ataúd y susurró: «Te dije que no era el momento». Realmente es una experiencia de alta fidelidad, como tú dices. Esos diálogos, el detalle del gato y sobre todo esa frase de ese desconocido, es como si hubieras interceptado una frecuencia de tu propia línea temporal. ¿Qué pasó cuando finalmente lograste salir de ese estado? Me desperté con un grito atragantado y empapada de sudor. El corazón me iba a 1000. Intenté convencerme de que era solo el estrés del trabajo, pero la atmósfera de ese sueño se quedó pegada en mi habitación por días. Lo más fuerte, Jorge, y por eso te llamo, es que las cosas empezaron a materializarse. A las 2 semanas, mi hermano me llama emocionado para decirme que se compró exactamente el mismo auto que vi en el sueño. Después, una vecina me pidió que me hiciera cargo de un gatito que habían abandonado, y ahora lo tengo acá conmigo. Pero lo que me tiene sin dormir es que hace 3 días encontré el rosario de madea de mi abuela en un cajón que ya había vaciado 1000 veces. Está ahí, sobre mi mesa de luz, idéntico al que vi entre mis manos muertas. Siento que estoy caminando hacia ese evento, Jorge. Cada paso que doy en mi vida diaria parece estar siguiendo el guión que vi en esa noche en Chacarita. Siento que el aire se está volviendo pesado de nuevo, como en la sala velatoria. Y a veces, cuando camino por la calle, me parece ver de lejos al hombre del traje oscuro esperándome en una esquina. No es un miedo a morir, es la sensación de estar vigilada por mi propio destino, como si ya estuviera escrita y yo solo fuera un títere que va camino al cierre del telón. Karina, te agradezco muchísimo por tu testimonio. Es de los relatos más profundos y perturbadores que hemos recibido en mucho tiempo. Amigos, lo que nos cuenta Karina nos deja con un escalofrío que no se va así nomás. Esa idea de que el futuro ya está ahí, esperando a la vuelta de la esquina con un ramo de calas y un rosario perdido, nos hace pensar si realmente tenemos el control de nuestras vidas. No se muevan de su lugar, porque la historia de Karina sugiere que el final podría ya estar programado en una fase del sueño que todavía no comprendemos. Sigan con nosotros, que en Dossier Paranormal la realidad siempre tiene una vuelta de tuerca más. Regresamos en un momento. La noche continúa y los archivos permanecen abiertos. Si decides quedarte, encontrarás más relatos como estos. En Dossier Paranormal, lo inexplicable, documentado.